El pantano no perdona los errores. Es un mundo estancado, donde el aire pesa tanto como el agua, y el silencio solo es una máscara para el sonido de algo que acecha bajo la superficie. En los límites de este infierno verde, donde la civilización es un recuerdo borroso, mi madre había construido su refugio, una pequeña cabaña de madera envejecida por el salitre y la humedad, rodeada por kilómetros de maleza impenetrable y aguas oscuras que ocultan secretos ancestrales. Ella amaba esa soledad, pero esa mañana el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Como una estatua de mármol tallada por la propia naturaleza para la guerra, estaba él. Un dogo argentino de 70 libras de puro músculo y nervio. Su pelaje, de un blanco tan puro que resultaba intimidante en aquel entorno lodoso, brillaba bajo los primeros rayos de un sol que no lograba calentar la atmósfera. No era un perro común. Era una herramienta de supervivencia, una masa de potencia física diseñada para la caza mayor, con una mandíbula capaz de ejercer presiones que fracturan huesos y una lealtad que bordeaba lo religioso. Mi madre lo llamaba Blanco, un nombre sencillo para una criatura tan compleja y letal. El día comenzó con la rutina de siempre. Mi madre salió al porche con su taza de café, dejando que sus ojos recorrieran la orilla del canal que pasaba a pocos metros de la casa. El agua estaba inusualmente plana, como un espejo de obsidiana. Blanco no se sentó a su lado como de costumbre. Permaneció de pie, con las orejas cortadas en punta orientadas hacia la densa vegetación del este. Su cuerpo, una estructura atlética de hombros anchos y patas poderosas, estaba en tensión. Sus fosas nasales se dilataban rítmicamente, filtrando los miles de aromas que el viento traía desde lo profundo del pantano. Ella lo observó y acarició su cabeza ancha, sintiendo la dureza del cráneo bajo su mano. «Es solo el viento, muchacho», murmuró, intentando convencerse a sí misma más que a él. Pero el dogo no se relajó. Había algo en su mirada, un brillo ámbar de inteligencia táctica, que indicaba que su radar interno ya había detectado una anomalía. Para un perro de su estirpe, el mundo no se divide en colores, sino en amenazas y presas. Y en ese momento, Blanco había dejado de ser un compañero para convertirse en una patrulla activa de un solo hombre. Caminaron hacia el pequeño muelle de madera que se adentraba en las aguas turbias. Mi madre necesitaba revisar las trampas de cangrejos, una tarea mecánica que solía ser pacífica. Sin embargo, Blanco se adelantó varios pasos, interponiéndose siempre entre ella y la línea de los árboles. Su caminar era felino, silencioso a pesar de su peso, con cada músculo de su espalda moviéndose como una pieza de relojería suiza perfectamente aceitada. El dogo argentino no camina. Él ocupa el espacio con una autoridad que incluso los depredadores del pantano suelen respetar. A mitad de camino, el perro se detuvo en seco. Emitió un sonido que no era un ladrido, sino un estruendo gutural que vibró en el pecho de mi madre. Fue un aviso, una orden de no dar un paso más. Ella se quedó inmóvil, con el corazón empezando a martillear contra sus costillas. Miró hacia donde Blanco apuntaba, pero solo vio la maraña de raíces de mangle y el lodo burbujeante. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a hacer que el vapor subiera del suelo, creando una neblina baja que distorsionaba las formas. «¿Qué ves, Blanco?», susurró ella, sintiendo por primera vez un frío repentino, a pesar de los 30 grados de temperatura. El perro no retrocedió. Sus belfos se retrajeron ligeramente, mostrando apenas la punta de sus colmillos blancos. Herramientas diseñadas por décadas de selección genética, para aferrarse y no soltar jamás. No había miedo en el animal, solo una preparación gélida para el combate. Su cola estaba rígida, y su respiración se había vuelto lenta y controlada, como la de un francotirador antes de apretar el gatillo. A lo lejos, el chillido de un ave se cortó de forma abrupta. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi doloroso. Las cigarras dejaron de cantar al unísono, como si el pantano entero hubiera decidido contener el aliento ante la llegada de algo siniestro. Mi madre dio un paso atrás, buscando la seguridad de la cabaña, pero sus ojos seguían fijos en la maleza. Blanco se mantuvo firme, una mole blanca contra el verde oscuro, actuando como el último baluarte entre su dueña y lo desconocido.
Ella pensó en los caimanes que a veces subían a la orilla, o quizás en algún jabalí solitario y agresivo, pero la reacción de Blanco era diferente. No era la excitación de la caza, era la vigilancia ante un intruso que no pertenecía a ese ecosistema. Algo que se movía con una cautela que no era animal. El dogo argentino bajó la cabeza, nivelando su centro de gravedad, preparándose para una explosión de energía cinética que solo los de su raza pueden desplegar. El viento cambió de dirección, trayendo un olor acre, rancio, que hizo que Blanco soltara un bufido de desprecio. Mi madre no podía olerlo, pero podía sentir la vibración del peligro en el aire. La calma antes de la tormenta se estaba agotando. Ella comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta de madera, tratando de no hacer ruido, mientras Blanco cubría su retirada con una precisión militar. Cada centímetro que ella ganaba hacia la seguridad, él lo protegía manteniendo su posición de vanguardia. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, una rama crujió en la oscuridad del follaje, un sonido seco que resonó como un disparo. Blanco no ladró. Simplemente se lanzó hacia adelante unos metros, plantándose en una postura de desafío absoluto. El mensaje era claro para cualquier cosa que estuviera observando desde las sombras. Para llegar a ella, primero tendrían que pasar por encima de un demonio blanco hecho de músculo y voluntad inquebrantable. La paz del pantano se había roto para siempre, y el horror estaba a punto de mostrar su rostro. La puerta de madera crujió cuando mi madre intentó cerrarla, pero el pantano ya no estaba dispuesto a devolverle su privacidad. De la espesura, no surgió una bestia de escamas, sino algo mucho más impredecible. 3 hombres. Vestían ropas de camuflaje desgarradas y cargaban con la desesperación de quienes huyen de algo peor que la naturaleza. Sus ojos, inyectados en sangre y nublados por la malicia, se fijaron en la pequeña cabaña y en la mujer que intentaba refugiarse. No buscaban ayuda, buscaban un escondite, y ella era un estorbo en su camino. El que parecía liderar el grupo, un hombre de hombros anchos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante con un cuchillo de caza en la mano. «Quédate quieta, vieja, y tal vez veas el amanecer», rugió con una voz que sonaba como grava siendo triturada. Pero cometió un error fatal. Ignoró la sombra blanca que permanecía inmóvil a los pies de mi madre. Blanco no ladró. Los perros de su estirpe no malgastan energía en ruidos innecesarios. Él era una trampa de carne y hueso esperando a que la presa entrara en su radio de acción. Cuando el hombre levantó el arma, el dogo argentino se transformó. Fue una explosión de energía cinética pura. El perro no corrió. Se proyectó como un proyectil balístico. El primer impacto fue sordo, el sonido de 80 libras de músculo sólido colisionando contra el pecho del invasor. El hombre voló hacia atrás, cayendo sobre el lodo, pero antes de que pudiera gritar, las mandíbulas de Blanco ya se habían cerrado sobre su antebrazo. El chasquido del hueso rompiéndose bajo la presión de toneladas de fuerza por pulgada cuadrada fue nítido. Un eco seco que silenció incluso el viento. «¡Tu animal, dispárale!», gritó el segundo hombre, forcejeando con una pistola que se le resbalaba de las manos sudorosas. Mi madre, impulsada por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, gritó una orden corta y cortante. «¡Blanco! ¡Neutraliza!». El dogo soltó el brazo destrozado del primer hombre, y con un giro de cadera que mostró la potencia de sus cuartos traseros, saltó hacia el segundo agresor. No hubo vacilación. El perro atacó con una precisión quirúrgica, buscando el centro de gravedad del enemigo para derribarlo. El segundo hombre logró disparar, pero el proyectil solo rasgó el aire húmedo. Blanco lo alcanzó en pleno vuelo, impactando en su hombro y llevándolo directamente al suelo fangoso. El sonido de la lucha era visceral. El jadeo pesado del animal, el impacto de los cuerpos contra la tierra y los alaridos de dolor de los hombres que, hasta hace un minuto, se creían dueños de la situación. El dogo argentino operaba con una frialdad aterradora. No se distraía con el dolor ni con los golpes que recibía de los hombres que intentaban quitárselo de encima. El tercer hombre, viendo a sus compañeros siendo despedazados por aquella arma biológica de color marfil, intentó rodear la escena para atrapar a mi madre. «¡Atrás!», gritó ella, empuñando un remo de madera pesada. Pero no necesitó defenderse. Blanco, con la visión periférica de un depredador alfa, detectó el movimiento. Soltó su presa actual y se interpuso en el camino del tercer atacante. El perro estaba cubierto de barro y sangre ajena.
sus ojos ámbar brillando con una intensidad asesina. Emitió un gruñido bajo que hizo que el hombre se orinara encima del puro terror. La escena era un caos de violencia realista. No había coreografías elegantes, solo la lucha desesperada por la vida. Blanco era una máquina de guerra orgánica. Su pelaje blanco ahora estaba manchado de rojo, y sus músculos se hinchaban con cada embestida. El líder del grupo, ignorando su brazo inútil, intentó apuñalar al perro por el costado, pero la piel gruesa y elástica del dogo, diseñada para resistir los colmillos de los jabalíes, absorbió parte del impacto. Blanco ni siquiera se quejó. Simplemente giró su cabeza ancha y atrapó la pierna del hombre, sacudiéndola con la violencia de un terremoto. Mi madre retrocedió hacia el porche, con el corazón queriendo salirse de su pecho. Veía cómo su compañero, el mismo que dormía a sus pies por las noches, se había convertido en un demonio imparable. El barro volaba, el agua del pantano salpicaba, y el aire se llenaba con el olor metálico de la sangre fresca. Los hombres estaban descubriendo por las malas que habían entrado en el territorio de un guardián que no conocía la palabra rendirse. El dogo argentino no pelea para asustar, pelea para eliminar la amenaza de raíz. El líder gritó de nuevo una súplica desesperada mientras Blanco lo arrastraba hacia la orilla del canal, donde el agua oscura esperaba. Los otros dos atacantes, heridos y en estado de shock, intentaron arrastrarse hacia la maleza, pero el perro no los perdía de vista. Cada vez que uno intentaba levantarse, Blanco soltaba a su presa actual lo suficiente para lanzar una dentellada de advertencia que los devolvía al suelo. Era una clase magistral de control táctico del campo de batalla. ¡Oh, conmigo!, gritó mi madre, temiendo que la sed de sangre del perro lo llevara demasiado lejos. El animal se detuvo en seco, con la mandíbula goteando y los flancos subiendo y bajando rápidamente mientras recuperaba el aliento. Sus ojos nunca dejaron de vigilar a los tres hombres que yacían vencidos en el lodo. La superioridad física del dogo era absoluta. Había desmantelado a tres agresores armados en cuestión de minutos, usando nada más que su instinto y su potencia bruta. La lluvia comenzó a caer. Un aguacero tropical que lavaba la sangre de su pelaje pero no la tensión de la atmósfera. El pantano parecía reclamar a los heridos, mientras el agua empezaba a subir alrededor de los hombres que gemían de dolor. La noche estaba cayendo y la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba, pues en este lugar, la sangre atrae a otros invitados que no caminan sobre dos piernas. Mi madre y Blanco estaban solos de nuevo, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. La lluvia no trajo alivio, solo una oscuridad más densa y el olor a tierra mojada mezclado con el hierro de la sangre. Los tres hombres, reducidos a masas de dolor y lodo, comprendieron que el pantano ya no era su escondite, sino su tumba. El líder, con el brazo colgando inútil y la pierna destrozada, intentó arrastrarse hacia la lancha que habían ocultado entre los juncos, pero Blanco no se lo permitió. El perro se movía entre la neblina como un espectro blanco, apareciendo y desapareciendo, cortando cada ruta de escape con un gruñido que parecía nacer de las profundidades de la tierra. No hubo una batalla final gloriosa, solo el desgaste brutal de la supervivencia. Mi madre observaba desde el porche, con el arma en la mano, pero sabía que la verdadera justicia no emanaba del cañón de un rifle, sino de los colmillos de su guardián. El dogo argentino no sentía fatiga. A pesar de los cortes en sus flancos y el barro que pesaba sobre su pelaje, su determinación era una línea recta e inquebrantable. Cada vez que uno de los hombres intentaba una maniobra desesperada, Blanco respondía con una carga táctica, derribándolos de nuevo al agua estancada, recordándoles que allí, el orden de la cadena alimenticia había sido restaurado. El pantano, despertado por el ruido y la sangre, comenzó a reclamar su parte. Desde las sombras del canal, los ojos de los caimanes empezaron a reflejar la escasa luz. El chapoteo de las aguas indicaba que depredadores más grandes se acercaban al festín que los hombres habían provocado. Blanco lo sabía. Su instinto ancestral le decía que el peligro ahora venía de dos frentes. Con una inteligencia casi humana, el perro cambió su estrategia. Dejó de atacar para empujar. Con embestidas de sus hombros macizos, obligó a los intrusos a retroceder hacia el lodo profundo, lejos de la cabaña,
entregándolos a la merced de la noche que ellos mismos habían desatado. Los gritos de los hombres se perdieron en la inmensidad del humedal, cuando finalmente decidieron huir hacia la maleza impenetrable, prefiriendo la incertidumbre de la selva antes que enfrentar un minuto más a la bestia blanca. Blanco no los persiguió. Se detuvo en el límite de la propiedad, con las patas hundidas en el fango y la cabeza en alto. Sus ojos ámbar observaron cómo la oscuridad se tragaba a los invasores. La victoria era sucia, agotadora y estaba marcada por el silencio que regresaba, pero era una victoria absoluta. El guardián había cumplido su propósito. El santuario seguía intacto. Cuando el último rastro de los hombres desapareció, Blanco se giró lentamente. Caminó hacia mi madre con un paso pesado, dejando un rastro de agua y sangre en la madera del porche. Se detuvo frente a ella, y por un instante, el guerrero desapareció. Volvió a ser el compañero que buscaba el calor de su mano. Mi madre se arrodilló y lo abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje empapado y áspero. Sintió el latido potente de su corazón, un motor de vida que había luchado contra la muerte para mantenerla a salvo. El dogo argentino no pedía gratitud, solo la cercanía de la única persona por la que valía la pena morir. En un mundo donde las leyes se desvanecen bajo la humedad y el aislamiento, la civilización es un concepto frágil. Lo único real, lo único que permanece cuando el caos llama a la puerta, es el vínculo forjado en la lealtad más pura. Blanco no era solo un perro, era un recordatorio viviente de que, ante la maldad humana, la naturaleza a veces nos otorga un escudo hecho de músculo, coraje y un amor que no conoce el miedo. Esa noche, el pantano aprendió una lección que las sombras recordarán por siempre. Donde hay un dogo argentino protegiendo a los suyos, el mal no tiene territorio. La mañana siguiente encontró a los dos sentados frente al agua, ahora calma. Las heridas de Blanco ya empezaban a cerrar, testamento de una genética diseñada para la resistencia extrema. No había rastro de los hombres, solo el silencio majestuoso de la naturaleza que todo lo absorbe. Mi madre sabía que, mientras Blanco estuviera a su lado, la soledad no era un peligro, sino un privilegio protegido por la criatura más noble y letal que jamás hubiera pisado la tierra. La lealtad no es una palabra, es una acción que se escribe con sangre y se sella con silencio. Si crees que la lealtad es la única arma que importa, suscríbete a La Manada.